Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión, a la jornada 3 de este taller de razonamiento cuantitativo. A todos los estudiantes que ya se encuentran próximos a presentar su prueba Saber Pro, pues desearles muchísimos éxitos en este examen y que continúen pues participando en esas actividades y también revisando el material y siguiendo todas las recomendaciones que se han dado en las jornadas anteriores y pues que hoy estén todos muy atentos y a los estudiantes que están iniciando o que van en los demás periodos académicos, igual es fundamental estar reforzando en los temas relacionados con el razonamiento cuantitativo. Entonces, bienvenidos, voy a compartir la pantalla en este momento. Ustedes me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, compañera, estamos viendo la pantalla. Bueno. Entonces, como les decía hace un momento, estamos en la sesión 3 del taller práctico de razonamiento cuantitativo organizado por la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías y orientado para toda la zona Amazonía Orinoquía. Les acompaña el tutor Manuel Guillermo Sánchez y quien les habla, la profesora Celeste Pinilla Sandoval. Entonces, em, pues les recomendamos que hagan su registro de asistencia en campus, que es fundamental, pues para tener esa asistencia de cada uno de ustedes, pues a este taller. Bueno, quiero recordarles que el ISFES pues tiene habilitado para ustedes la caja de herramientas. Entonces, ustedes pueden escribir en su navegador caja de herramientas Saber Pro, PDF de razonamiento cuantitativo 2025 o simplemente caja de herramientas Saber Pro y ingresa al espacio que es similar al que les voy a mostrar porque en este mismo momento no está habilitado, no sé, pronto están haciendo inscripciones, hay algo de la página y no se encuentra habilitado, pero entonces les tengo aquí las foticos y van a encontrar esta interfaz donde usted puede acceder pues a esos materiales, a esos recursos orientadores directamente del ISFE, ¿cierto? Y que se lo dejan a los estudiantes precisamente para que se preparen. Entonces, mire, está la parte práctica, está la parte de explorar el examen y está la parte conoce. Entonces, para que se familiaricen con esa interfaz y se vayan preparando. Y también encuentran los PDFs que pueden descargar sobre razonamiento cuantitativo. Recordemos que el razonamiento cuantitativo es uno de los componentes genéricos, es uno porque son 5 y es uno el que estamos nosotros reforzando. Entonces ahí encontrarán un cuadernillo con ejemplos de preguntas explicadas, o sea, está el enunciado, está la respuesta, por qué dio esa respuesta, mire, y lo descargan. También está el cuadernillo con preguntas de práctica, entonces ya preguntas que usted puede practicar con respecto a esos temas de razonamiento cuantitativo. Bueno, entonces damos inicio. Voy a hacer lectura de estos ejes temáticos. También los encontramos ahí en ese espacio del ISO. Entonces voy a hacer lectura. Tenemos las siguientes fórmulas y como en matemáticas nosotros nos toca repasar, ¿cierto? Porque eso es un lenguaje simbólico. Aunque todo se aplica en situaciones reales, pues nosotros debemos ir y hacer esa revisión, pues porque a veces pasa cierto tiempo en volver a encontrarnos con estos temas, pero ellos están ahí, o sea, así nosotros no recordemos el lenguaje simbólico, lo estamos utilizando en el día a día. Entonces tenemos porcentajes, bueno, representado como A porcentaje de X, es A sobre 100 por X. Ya más adelante explicamos. Tratamos de abordar temita hasta donde nos alcance el taller. Tenemos potencias para todo o distinto de cero y para todo n y m enteros. Bueno, estas son las propiedades de las potencias. Están los productos de binomios. ¿Quién no ha visto estas temáticas, cierto? Ya todos pasamos por ahí. Problemas de recorridos, recordar esa ecuación, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Y que de ahí despejamos para determinar la distancia, para determinar el tiempo y sabíamos la velocidad. Bueno, 5 problemas de rendimiento, cantidad de trabajo sobre tiempo es igual a rendimiento. Factorial, n factorial, 7 proporciones,
¿cierto? Este tema se da cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con fracciones, ¿cierto? Seguidamente con regla de tres, sobre todo con la regla, lo que antecede a la regla de tres. Triángulos, áreas de triángulos, está el teorema de Pitágoras, están esas características de los triángulos, ¿cierto? Sumatoria interna de sus ángulos, esa clasificación de sus triángulos según las medidas de sus ángulos, de sus lados, cómo se llaman, el área de un rectángulo. Esa es la parte del pensamiento geométrico, el área de un trapecio, ángulos interiores de un polígono de n lados. Mire esta ecuacioncita, el círculo y la circunferencia. Bueno, de todas estas figuras, pues el área, los perímetros, ¿cierto? Acá tenemos el círculo, la circunferencia, área, perímetro, el área de un sector circular, la caja, el cubo. No nos van a presentar esto así, no nos van a preguntar de memoria fórmulas, ¿no? Sino todo es esa aplicación en esos contextos, situaciones reales. Cilindro, bueno, volumen de figuras. Acá también están las áreas incluidos en los diferentes cuerpos sólidos. Y pues damos inicio a hacer un repasito ahí para refrescar a ver cómo estamos esos conocimientos. Entonces aprovechemos este espacio, vamos a prestar atención y vamos a recordar los números enteros, ¿cierto? Como ese conjunto que aparece por allá a final de grado sexto o a principios de grado séptimo, dependiendo del colegio donde nos encontrábamos, ¿cierto? Ahí fue donde empezaron los dolores de cabeza, donde el conjunto dijimos que se volvió más grande, pero mentiras, porque todos los conjuntos numéricos son infinitos, ¿cierto? Pero aquí aparecieron los números negativos, porque los números enteros es ese conjunto conformado por quién, por todos los naturales, ¿cierto? Y todos los enteros negativos unidos con el cero. Entonces aquí tenemos esa representación simbólica. Z, que es la letra que nos representa, ¿cierto? El símbolo, no es letra, sino es un símbolo. Es parecido a la Z, ¿cierto? Porque en nuestro lenguaje simbólico, nuestros elementos pues son esos símbolos. Entonces, Z es igual, ¿cierto? A enteros negativos unidos con el cero, unidos con los enteros positivos. Ya todos nuestros naturales se van a llamar ahora enteros positivos. Y ya la recta numérica se extiende tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y tenemos el infinito, ¿cierto? Positivo y el infinito negativo. Pero al aparecer pues estos números, ¿cierto? Ya hay otros conceptos, ya hay otras leyes, otras propiedades que me van a permitir entonces realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y que hay que ser más cuidadosos, ¿cierto? En el valor absoluto aparece este concepto de valor absoluto. Es el que nos representa la distancia del punto al origen, es decir, esa distancia de cero en la recta numérica. Por ejemplo, la distancia de 5 al origen son 5 unidades, que es igual de 0 a menos 5. En este caso, pues miramos acá en la recta. Si hablamos de una distancia de 0 a 4, pues es la misma distancia que de 0 a menos 4. El valor absoluto es un concepto que me está representando una distancia. Por eso el valor absoluto de un número positivo es positivo y de un número negativo es negativo. Perdón, es positivo, siempre va a ser positivo porque me está representando una distancia, ¿cierto? Una distancia recorrida. Entonces, aquí tenemos el valor absoluto de menos 20 es 20, de 54 es 54, de menos 12 es 12. Recordemos que es un concepto representando una distancia. Entonces, estas barritas, siempre que vemos estas barritas, ¿cierto? De una vez nos lleva al concepto de valor absoluto. Si hay esas barritas, entonces sabemos que lo que va a salir o resultar de estas barras es un valor positivo. Estas operaciones con números enteros. Entonces, ¿qué operaciones? Pues suma, resta, multiplicación, división. Tomaremos acá las sumas y las restas. Si A y B son números enteros, entonces se cumple que al sumar enteros de igual signo, este se mantiene. Para realizar sumas y restas, nosotros debemos
fundamentalmente tener presente dos reglitas o dos leyes, ¿cierto? Que son, si yo tengo dos números enteros de igual signo, ¿qué hago con ellos? Pues los sumo y el resultado me da otro entero del mismo signo. Eso es lo que pasa ahí, ¿cierto? Pero si yo tengo dos enteros de diferentes signos, ¿cuáles serán los diferentes signos? Pues un negativo, un positivo, o un positivo y un negativo. Esa es la posibilidad si tengo dos enteros. ¿Qué hago con ellos? Los resto, ¿cierto? Y ese resultado va a tener el signo del número mayor en valor absoluto. Entonces, esas fueron las dos reglitas para de ahí en adelante poder hacer todas las sumas y las restas. Entonces acá, ahora más despacito, ¿cierto? Ellos son de igual signo, ¿cierto? Los sumo y se mantiene el mismo signo. Y si lo llevamos a una situación real, pues es muy cierto, ¿cierto? Porque si tengo acá 25 chocolates y voy y compro otros 8 chocolates o me regalan 8 chocolates, entonces me da al final 33 chocolates. Pero, por ejemplo, tengo una deuda de, voy presto $5 y luego $9, pues estoy debiendo $14, ¿cierto? Estoy con una deuda. Entonces, si tenemos signos iguales, ¿cierto? Se suman y se mantiene el mismo signo. En cuanto a si los signos son diferentes, entonces hacemos una resta. Tenemos -10 más 7, restamos a 10, le quito 7, me da 3. Ahora toca determinar el signo. Entonces, ¿cómo determinamos ese signo? Pues vamos a mirar el número mayor en valor absoluto, ¿sí? Porque pues nunca un negativo va a ser mayor que un positivo, ¿cierto? Por eso terminamos la frase diciendo en valor absoluto. Entonces, ¿cuál es el número mayor acá? El 10 y trae un negativo, por eso el resultado me da negativo. Y en este caso sería 75 más menos 9, resto, ¿sí? Acá no hay otra posibilidad sino restar. 75 le quito 9, me da 66. ¿Y cuál es el número mayor? Pues 75 y su signo es positivo. Aquí se coloca el signo más 66, pero eso no se utiliza. Más 33. Lo colocamos es para hacer énfasis, ¿cierto? Que tenga muy presente que ahí el símbolo es positivo, porque realmente no se acostumbra colocarlo aquí adelante, sino lo colocamos para tener en cuenta, pues, lo que les estoy diciendo en este momento. Entonces eso nos da 66. Si no tiene el número, un signo adelante es porque es positivo. ¿Qué dos situaciones se pueden presentar? A más, paréntesis menos B es igual a menos B, que puedo expresar una adición, una suma, ¿cierto? Tengo una suma, pero en el momento de simplificar estos signos, me puede resultar una resta, ¿sí? Pero aquí no quiere decir que porque ya tengo A menos B, voy a aplicar otra regla diferente. No, es que esto es igual. A más menos B es igual a A menos B, porque más por menos me da menos, ¿sí? Acá lo que se pasa es que estás haciendo un producto para simplificar esos dos signos ahí seguidos, ¿sí? Pero igual, si yo realizo un ejercicio expresado en forma de suma, ¿sí? Y si realizo este que viene expresado como una resta, el resultado va a ser igual. Miremoslo acá. 5 más menos 9. 5 más menos 9. ¿Cómo son los signos de estos dos enteros? Pues son diferentes, ¿cierto? ¿Qué hago? Lo resto. A 9 le quito 5, me dará 4. ¿Y cuál es el signo del número mayor? Un negativo, me da -4. ¿Y qué pasa acá entonces? Cuando tengo 5 menos 9, estoy haciéndolo por separado. ¿Qué pasa si tengo 5 menos 9? Pues veo los signos de los números. ¿Cuál es el signo de 5? ¿Qué hay antes de 5? Nada, o sea que es positivo. ¿Qué hay antes de 9? Menos. Quiere decir que tenemos signos diferentes. Entonces tenemos un positivo y un negativo. ¿Y qué pasa cuando son diferentes? Aquí nos dice que se restan cuando son diferentes. Se restan. Entonces a 9 le quito 5, me da 4 y dejamos en el resultado, ¿cierto? Ese signo del número mayor. En este caso es un negativo. Entonces nos da -4. Y acá también se puede presentar
que encontremos dos negativos seguidos. Y ahí si encontramos el caso A menos paréntesis menos B, esto es igual. Como hay dos negativos seguidos, ¿cierto? Lo simplificamos, ¿cierto? Lo reducimos. Menos por menos me da más y obtenemos A más B. Y estos Compañera, dos resultados me da igual. tenemos una pregunta en el chat. Cris Elena nos pregunta, buen día, ¿por qué el resultado lo coloca en paréntesis? El resultado de menos 4. -4, sí señora, el Bueno, negativo. es una notación, es una forma de escribir los negativos utilizando un Para que paréntesis, se detalle mejor. pero, pero no quiere decir que si yo no le pongo el paréntesis esté mal, ¿sí? También para que se vea más organizado, ¿cierto? Gracias por la compañerita que intervino, gracias. Sí, es para eso. De pronto, para no dejarlo, por ejemplo, acá más y menos, o sea, para darle una mejor comprensión a lo que estamos haciendo. Pero si hay un texto y no tiene, o sea, ese paréntesis, no podemos decir, ay, no, es que eso está mal, no. Listo, aquí yo pude haber escrito menos 4 y solito o dejarlo como lo estoy colocando acá en paréntesis. Se acostumbra mucho a utilizar el paréntesis cuando hay negativos. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna Es otra pregunta o continuamos? como una forma de indicar que el menos pertenece a ese 4, como agrupar el menos con el 4. Pero eso es netamente ilustrativo, no es como una obligatoriedad que toca hacer. No, compañerita, hasta el momento es la única pregunta que tenemos en el Ay, chat. bueno, pero gracias porque están pendientes, eso es lo importante. Bueno, entonces tenemos 12 menos menos 8, entonces menos por menos da más, nos da 12 más 8 y eso es igual a 20, listo. Entonces aquí ya hicimos ese repaso de sumas y restas, entonces ustedes me van a ayudar, eso sí, rapidito, cuáles son los resultados, pero yo pregunto, yo voy diciendo la operación, ustedes me dicen aquí el resultado y los vamos uniendo. El primer ejercicio, menos 20 más 8, ¿cuánto nos da menos 20 más 8? Tenemos en el chat, Brandon dice que Menos 12, 12, menos, Juan dice no, que -12, Brian menos dice que 12, -12. Bueno, perfecto. Ay, se me fue por allá. Bueno, menos 8 más 20, menos 8 más 20, ¿cuánto nos da menos 8 más 20? 12 positivo. Muy 12 positivo bien. en el chat. 7 más menos 6 sí, más 12, 3. 7 más menos 6 más 3. 4, 4, 4, muy bien. Ay, se me perdió mi cursor. Listo, acá estamos. Menos 6 más menos 10. menos 16, Menos 16. 10 más 6. 16 positivo. 16 positivo, Muy bien. Menos 10 más 4. menos Menos 6, 6. Bueno, no está por ahí el menos 6. sí, ahí está encima del menos 12, Ay, sí. Ok, acá está. 10 más menos 4. 6 positivo. 6, Acá está. Y 20 más menos 20. 0, 0. 0, Bueno, muy bien. Bueno, estas operaciones, aquí vamos a recordar el producto y el cociente, o sea, la multiplicación y la división. Entonces, ¿qué ocurre en estas operaciones? Entonces, tener cuidado, ¿cierto? Si tenemos dos números, dos enteros negativos, pues el producto va a ser positivo. Y si tenemos, pues, dos enteros positivos, el producto es positivo. ¿Listo? Y acá, si tenemos dos enteros en el cociente que son positivos, pues me da positivo. Aquí, ¿qué ocurre? En el producto y en el cociente es muy similar, ¿cierto? La ley de signos, pues es la misma, pero no es igual a la que ahorita teníamos, porque para sumas y restas tenemos dos reglitas o dos leyes, y para multiplicación y división, pues también. Entonces, si tenemos signos iguales, ¿cierto? El producto va a dar positivo. Por ejemplo, menos por menos, producto positivo. Más por más, producto positivo. De igual manera para el cociente. ¿Listo? Entonces, menos 42 por menos 8
Coloquémoslo acá porque menos 42 por menos 8, 336. Los negativos menos por menos me da más. Y 28 de un 7, entonces es 4, que es positivo. Recordemos que esos positivos pues sobran, ¿cierto? No se acostumbra a colocar ahí. Pero ¿qué ocurre si tengo un producto y hay más de 2, ¿cierto? Pues los números entre sí se van a multiplicar. 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. Los números entre sí se multiplican, ¿cierto? Los coeficientes. Pero los negativos, ¿cierto? Vamos a sumar cuántos hay. Hay 1, 2, 3 y 3 me dan número impar de negativos, lo cual su producto va a ser negativo. En el caso siguiente, entonces tenemos que los factores son 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Se multiplican entre sí, 4 por 1, 4, por 5, 20, por 10, 200. ¿Y cuántos negativos hay? Ahí es 4. Entonces eso da número par de negativos, o sea, su resultado, ¿cierto? Me da positivo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no se requiere que se utilice ese paréntesis. ¿Cierto? Aquí nos está sobrando este paréntesis. No se acostumbra cuando nosotros tenemos cantidades positivas. ¿Listo? Entonces, en el caso siguiente, si hay veces unos números enteros de distinto signo, entonces el producto y el cociente Tutora, entre ellos es negativo. Señora, tutora, qué pena. De pronto los otros entendieron, pero esa partecita me confundió. Lo de por qué si da negativo, negativo debería ser positivo y arriba porque da menos 15. bueno, porque estamos aplicando lo que se explicó aquí, ¿cierto? Si hay dos enteros negativos, menos por menos te da más. En este caso, aquí, ¿qué tendrías? Menos por menos te da más, menos por menos te da más, ¿cierto? Entonces acá nos da como resultado positivo, ¿cierto? Entonces, Profe, lo podemos resumir de la siguiente manera, ¿cierto? Si tenemos número impar de negativos, el resultado va a dar negativo, pero si tenemos número par, o sea, ¿cuáles son los números pares? 2, 4, 6, par de negativos, Tutora, ¿cierto? El ese resultado 4 da es positivo. multiplicación, ¿cierto? Solo en las multiplicaciones. Eso solo aplica para la multiplicación y desde luego también para el cociente, si tenemos más cantidades ahí seguidas, ¿cierto? Que estemos trabajando, porque las reglas son iguales para producto y para cociente. ¿Listo? Luz Dari. profe, pero de todas maneras, por ejemplo, yo los agrupo. En el caso del ejemplo, lo colocaría menos 4 por menos 1 y agrupo menos 5 por menos 10. ¿Sí? Pues yo lo hago de Ah, esa bueno. manera. No sé si Sí, tú esté puedes, bien. claro que sí, porque nosotros también tenemos las propiedades. Lo que pasa es que aquí no alcanzamos a ver todos los temas, porque igual ustedes ya traen todo ese presaber, ¿cierto? Tomamos y damos un repasito, pero claro, entonces la compañera, su forma de trabajar es colocar aquí un paréntesis y saca acá el resultado y acá obtengo el otro resultado, está bien. Y ella lo que está haciendo es cogiendo los de a dos, ¿cierto? Menos por menos más y menos por menos más, entonces ya al final sabe que eso me va a dar positivo. Y muy bien, y aplica una propiedad que es la propiedad asociativa, siempre que utilizamos paréntesis. Muy bien, ¿sí? Uno cuando sabe generalmente que está mal, pues cuando el resultado no le vaya a dar 200, ahí ocurrió algo en el proceso, pero si tú utilizas todo esa parte de propiedades, ¿cierto? De teoremas no te sales de una respuesta, es porque tu procedimiento es el que es correcto. Bueno, nos vamos con este ejercicio. Ahí los que están pendientes. ¿Cuánto nos da el primero? Menos 20 por 8. Menos 160. Menos 160. Ay, Dios, ya saco. Menos 160 por acá. Menos 8 por menos 8. 64. Muy bien. Por este lado, menos 1 por menos 6 por 3. Menos 18. Ay, ¿Será? perdón. 18. Muy bien, muy 18. bien. Menos 6 por 10. Menos 60. Muy bien. 10 por 6. 60. Ok. Menos 10 dividido en 5. Menos 4. Menos Ay, 10 no, dividido menos en 2. Menos 2. 5. Menos 2. Listo. 10 dividido en menos 5. 2. 2 por Ay, 5, 10. ¿qué pasó?
¿Cuánto da 10 dividido Menos en menos 2. 5? Menos Menos 2. Lo voy 2. a volver a colocar con el menos 2, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da 20 por menos 20? Menos 400. Menos 400. Muy bien. Listo. Seguimos con otro temita que son los porcentajes. Bueno, tenemos un concesionario tiene 120 autos, el 35% de ellos son blancos y el 5% son rojos. ¿Cuántos autos de cada color hay? Bueno, ¿qué debemos hacer acá? Pues necesitamos saber, ¿cierto? Esa cantidad de autos que representa el 35%. Entonces aquí sacamos en una tablita o como ustedes o sea, que lo acostumbren, ¿no? Porque cada uno ya tiene su forma de trabajar. Entonces, es que se me pierde ese cursor. Bueno, entonces, ¿cuántos son los coches? Tenemos coches, cantidad de coches y porcentajes. Entonces, el total de autos son 120 y como es el total, 120 equivale al 100%, porque ese es el total. O sea, ya sabemos la cantidad que hay en total. Pero necesitamos saber, ¿cierto? Es el 35, por eso lo colocamos aquí debajo del 100, el 35 porque corresponde al porcentaje que requerimos saber, o sea, la cantidad de autos que corresponde a ese porcentaje de 35%, o sea, X aparece acá en coches, o sea, en autos, no sabemos cuántos hay, pero eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, X va a ser igual, entonces despejamos, como esto está organizada, ¿cierto? Como una regla de 3 simple, entonces lo que Regla hacemos de es 3. 120 por 35, ¿cierto? O 35 por 120 sobre 100 y realizamos pues la operación 35 por 120. Si usted coloca 120 por 35 no pasa nada. Acuérdese que la multiplicación es conmutativa y lo dividimos en 100 y esto nos da 42. Algo fundamental que toca tener aquí, que nosotros debemos practicar haciendo ejercicios escritos. ¿Por qué? Porque resulta que allá nos sacamos el celular y después nos volvemos un poco despaciosos para hacer los cálculos. Por ejemplo, en este ejercicio de una vez podemos simplificar un cero del numerador con uno del denominador. Mire, ya eso nos ahorra trabajo, ya nos quedaría una multiplicación de 35 por 12, ¿cierto? Y después dividimos en 10. Entonces, debemos, ¿y eso cómo lo tenemos en ese momento presente? Pues porque ya lo hemos revisado antes. Ahora nos vamos con la otra preguntita que nos dice, y el 5% de rojos. Ah, bueno, ya sabemos entonces que 42, ¿cierto? ¿Qué pasa con 42? 42 autos son blancos, ¿cierto? Porque esa era la pregunta, y 6 autos son rojos. A veces nosotros tenemos unas preguntas que requieren, ¿cierto?, de un argumento largo, de una gráfica, como hay otras que no requieren sino una interpretación y nosotros podemos llegar rápido a la respuesta, pero si no sabemos de pronto colocarla, la ponemos en orden diferente, pues también vamos a perder esa oportunidad de tenerla correctamente. Entonces, aquí los autos rojos, otra vez planteamos esa regla de 3, 120 que equivale al 100% de los autos, 5% que se conoce el porcentaje, pero necesitamos saber cuántos rojos son. Entonces, X va a ser igual a 5 por 120 dividido en 100, 5 por 120 lo divido en 100, 5 por 12 lo divido en 10 y eso me da 6. Por tanto, en el concesionario hay 42 autos blancos y 6 autos rojos. Bueno, ya hemos visto un ejemplo ahí de porcentajes. Sigamos con otro temita, esas potencias que en su momento vimos, esas propiedades, ¿cierto? De qué manera nos las pueden nosotros, pues, estar preguntando, de pronto con cultivo de bacterias, con situaciones donde se pueda representar ese concepto matemático. Entonces, aquí tenemos estas propiedades para recordarlas, ¿sí? Este es un exponente negativo que lo puedo expresar de forma positiva. A a la menos n es igual a 1 sobre a la n. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que si tengo una potencia con un exponente negativo, entonces yo lo puedo convertir esa potencia con exponente positivo y se hace de esta manera. B, A es
A a la m más n es igual a la m por a a la n. Esta es la propiedad producto de potencias de igual base, miremosla acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues la suma, tenemos estos los exponentes y le corresponde pues a la primera base un exponente y nuevamente a la base el otro exponente, ¿sí? Y eso va a ser igual a la misma base con la suma de los exponentes. Es la forma como se está presentando aquí. C a la n sobre m. Esa es una potencia con exponente fraccionario. Dan cuenta que el exponente tiene un numerador y un denominador. Cuando tenemos esos exponentes los podemos expresar en forma de radical. Entonces tenemos raíz de m de a la n. Y a la n por m, esto es una distributiva de la potenciación, a la n factor de m. Todo esto se entiende con ejercicios, ¿no? Entonces, este lenguaje simbólico tan propio y tan bonito de las matemáticas. Menos 3 a la 1 por menos 3 a la 3 por menos 3 a la 4. ¿Qué ocurre acá? Entonces tenemos un producto de potencias de igual base. Así se llama la propiedad, producto de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir? Mire, es esta señorita de acá, la propiedad. Acá está. Entonces, pues que Se las bases suman. son iguales, se suman los exponentes, ¿cierto? Pero como ya nosotros no solamente tenemos números naturales, sino enteros, toca tener en cuenta que si hay positivos, pues aplicarán las leyes de la suma, ¿cierto? Donde interviene pues la resta. Entonces tenemos menos 1 a la 1 por menos 3 a la 3 por menos 3 a la 4, menos 3, aplicamos, ¿cierto? La adición, eso me da menos 3 a la 8. ¿Y cómo resolvemos esa potencia menos 3 a la 8? Pues multiplicando esa base 8 veces, menos 3 por 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 menos 3, 8 veces. Y nos da 6.561. Generalmente en esos ejercicios se deja enunciado, o sea, se llega hasta acá porque hay resultados que son extremadamente pues, largos. El resultado tendrá signo positivo porque la base es negativa, el exponente es par. Bueno, vamos a ver qué ocurre acá. Tenemos el ejercicio menos 27 por menos 3 por menos 3 a la 2 por menos 3 a la 0. Entonces nos están diciendo un paso a paso de cómo lo resuelven, ¿cierto? Entonces tenemos menos 27 por menos 3 por menos 3 a la 2 por menos 3 a la 0. Bueno, este menos 27 para que se pueda aplicar la propiedad de bases iguales, pues nos toca expresarlo como una base igual, ¿cierto? O sea, él se expresa en sus términos de potencia, o sea, menos 3 a la 3, ¿cierto? Claro, porque menos 3 a la 3, ¿qué es? Menos 3 por menos 3 por menos 3, eso me da menos 27. El otro menos 3 es porque es menos 3 a la 1, cuidado, porque no le colocamos el exponente porque nos parece como redundante, porque ya hay solo un menos 3, pero él es un 1. Si a mí se me olvida, apenas veo un ejercicio con esa característica, le pongo el 1, no pasa nada, se lo pongo y yo sé que lo hago para no olvidar que ahí hay un elemento. Entonces tenemos el siguiente menos 3 a la 2, ¿cierto? Está perfecto para poder hacer la operación y menos 3 a la 0 y procedemos a hacer entonces la suma de exponentes, está el 3, está el 1, está el 2, está el 0, entonces me da 6 menos 3 a la 6, bueno, ahí se resuelve la potencia, 729. Y en este ejercicio, bueno, tenemos aquí un entero negativo, igualmente, entonces menos 3, ¿cuánto me da? 2 más 3 más menos 4, ¿cuánto nos da? 2 más 3, 5, más menos 4, 1, menos 3 a la 1, perfecto, ahí tenemos la explicación. Miremos esos ejercicios. Entonces, ¿qué ocurre? El ejercicio es 3 a la menos 2 por 3 a la menos 4 por 3 a la 4. Pues si lo observamos acá, ¿cierto? Menos 2 más menos 4 más 4, pues ya de entrada menos 4 más 4 me da 0 y eso nos daría 3 a la menos 2, ¿cierto? O si usted dice, no, pues a mí me gusta todo así en orden. Entonces menos 2 más menos 4 me da menos 6, más 4 me da menos 2. Como usted lo haga, se aplican las leyes, las propiedades correctamente, usted llega a la respuesta correcta. Entonces dice 3 a la menos 2 es igual a 1/3 al cuadrado igual a 1 sobre 9. Bueno, esta es la propiedad exponente negativo. ¿Ustedes se dieron cuenta la primera?
A a la menos n, ¿cierto? ¿Y qué dice? Entonces debemos tomar la base y aplicarle el inverso multiplicativo. Ojo, porque esa propiedad consiste en eso. Tomo la base es 3 y le aplico el inverso multiplicativo. ¿Por qué es un tercio? Porque 3 es 3 sobre 1, ¿cierto? Y el inverso es cuando el numerador, porque es el multiplicativo, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Esa es la esencia del inverso multiplicativo. Entonces, pues 3, su inverso es un tercio. Inmediatamente entonces ya mi exponente se puede ya dejar positivo, ¿cierto? Un tercio al cuadrado y resuelvo la potencia. 1 al cuadrado, me va a decir que da 2. 1 por 1, 1. Y 3 por 3, 9. Entonces eso me da un noveno. Y aquí que tenemos, estos dos punticos están haciendo referencia a una división. 5 a la 2 dividido en 5 a la 3. Primero, identificar que son bases iguales. Sí, son bases iguales. Recordemos que esas propiedades se aplican para bases iguales. ¿Listo? Entonces, bases iguales, ¿qué hacemos con exponente? Resta de exponentes. Ojo, es 2 menos 3. ¿Qué pasa ahí? El primero es positivo, el segundo es negativo. Lo restamos. A 3 le quito 2 me da 1. Signo del número mayor en valor absoluto sería el menos 3 me da un negativo. 5 a la menos 1. O sea, 5 a la menos 1. Esto. Bueno, este es un ejemplo donde típicamente se utiliza la aplicación de las potencias. Lo vamos a, para que ahí lo observen, ¿cierto? Donde nos piden completar esa tabla. Digamos, para alcanzar a trabajar otros temitas. Entonces tenemos acá que recordemos la parte del álgebra, ¿cierto? Que esa es fundamental. Identificando las partes del siguiente término. Entonces, para que recordemos acá. Recordemos aquí rapidito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 7 décimos de a al cuadrado b. Signo, ¿cuál es el signo de este término? Este término se llama un monomio. Un monomio porque hay una expresión algebraica, hay una solita, un monomio. ¿Cuál es el signo? ¿Será positivo o será negativo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes ven ahí algún negativo? No, ¿cierto? ¿Ves? No es Positivo. positivo. Muy bien. ¿Cuál es el coeficiente numérico? Coeficiente numérico es ese número grande que vemos ahí. ¿Es qué? 7 décimos. Es el coeficiente. Y de pronto si no apareciera nada, ¿qué le colocaríamos? ¿Qué tal que apareciera a cuadrado b? ¿Cuál sería el coeficiente numérico? Si dice a cuadrado b nomás. Pues fácil, porque cuando hay un número, pues yo lo coloco. 0, si será 0. Si no hay numerito acá, o sea, si no está sino a cuadrado b, pues su coeficiente es 1, ¿sí se acuerdan? Que ahí hay un 1 que nosotros no escribimos porque decimos que ya se entiende que hay un a cuadrado b. Bueno, la parte literal, ¿cuáles son las letras ahí? A y B. Muy bien, esas son las letras, ¿cierto? Ahí ve. ¿Y cuál es el grado relativo de la letra? O sea, ¿cuáles son los exponentes? ¿Cuál es el exponente de A? ¿Cuál es el exponente? Ese se llama grado relativo, es una forma de clasificar ese monomio. Entonces, ¿cuál es el exponente de A? El 2, ¿cierto? El 2, ¿sí? Y el de B, pues el 1. El grado absoluto, entonces, suman esos exponentes. Entonces, 2 más 1, 3. O sea, si le preguntan cuáles, todos esos son términos del álgebra, ¿sí? Que nos ponen a clasificar esos monomios, esos binomios, esos trinomios, después que eran polinomios, y que el grado absoluto y que el grado relativo, y estudiamos, analizamos esas expresiones a fondo. ¿Y cuál es la operación interna que está ocurriendo acá? ¿Acá hay algo entre ellos? ¿Qué pasa entre ellos? ¿Sí pasa algo? Una suma, una resta, una multiplicación, una división. ¿Una división? Es que resulta que entre el coeficiente, entre la A cuadrado, entre la B, para que ellos puedan estar así pegaditos, es porque hay un producto. Mire, están ahí pegaditos ellos, ¿cierto? Si yo cogiera y los separara, dijera, ¿cuánto me da 7 décimos por A cuadrado? Pues 7 décimos A cuadrado, ¿sí se dan cuenta? Que hay allá internamente que nosotros, y que él se vuelve un término tan sólido, tan único, ¿cierto? Entonces que vamos a pensar que no hay nada, pero entre ellos hay un producto, ¿sí?
Eso es lo que hace que ellos se mantengan ahí junticos. Bueno, hagamos esto aquí. Vamos a clasificar las expresiones algebraicas. Bueno, acá tenemos una sumita, ¿cierto? De términos semejantes. 15a más 13a, ¿cuánto me da eso, chiquillos? 28A. Muy bien, muy bien. Y quería esa respuesta porque es que aquí los términos semejantes son como familias, ¿cierto? Y cuando yo las sumo, se tienen que mantener, porque a veces se tiende a confundir, pero acá no hay esa confusión. Aquí también hay unos términos semejantes, ¿cierto? Digamos, estamos hablando de la familia x cuadrado. ¿Cuánto me da ese resultado acá? 2x a la 2. Eh, ¿Sí? ¿Alguien tiene otra respuesta? También miremoslo completo con sus signos. ¿Cuánto nos da? Menos x cuadrado menos 9x cuadrado menos 2x cuadrado. Menos 13x a la 2. Menos Me, 12x a la 2. esto, muy bien. Menos Menos. 2x, menos 2x a la 2. Ah, bueno, se le estaba olvidando ese negativo, ya los dejaban por allá olvidadito. Bueno, pero ya me respondieron bien. Entonces, esperen a ver, vamos a mirar si pude aquí colocar menos 12, ahora sí, ¿cierto? Menos 12x cuadrado, y aquí también en el C, que nos da el C, 3ab menos 5ab más 2ab menos ab. Menos 1AB. Menos 1ab, ¿todos de acuerdo? Sí, menos 1AB. O AB solamente, menos AB. Menos AB, sí, está bien. Entonces tenemos 3 menos 5, me daría menos 2. Acá se canceló, menos AB, muy bien. Y acá que tenemos, reduce los siguientes términos, 10a más 16a, ¿cuánto nos da? 26A. 26a, menos 21x cuadrado menos 9x cuadrado, Menos 30x cuadrado. menos 30x cuadrado, me toca llevarlo así. Y ahora no quiso. Ahora sí, menos 30x cuadrado y 3ab menos 5ab más 7ab. ¿Cuánto nos da? 5AB. Ajá. Entonces nos va a llevar esta, ¿sí? Bueno, entonces seguimos acá. Operaciones entre los polinomios, sumas, restas, sumas y restas de polinomios. Miremos esto. ¿Se dan cuenta cómo era fundamental en los números enteros? Y por eso era que empezamos álgebra y no dábamos fe porque unos sí se sumaban, otros sí se restaban, pero sí entendíamos los términos semejantes, pero no podíamos avanzar por esa pequeña situación de las leyes de signos. Entonces tenemos acá esta expresión algebraica, ¿cierto? Que es una expresión algebraica. Es este ejercicio que tiene sumas y restas, ¿cierto? Acá interviene adición y sustracción. Entonces, estos eran como unas recomendaciones. Primero nos dan el ejercicio con una propiedad asociativa, ¿cierto? Mira, hay unos paréntesis, 3a cuadrado menos a más un cuarto, cerramos paréntesis, más paréntesis a cuadrado menos b cuadrado más 3, cerramos paréntesis menos paréntesis a menos b cuadrado, cerramos paréntesis. Cuando uno le da esos paréntesis, pues hay que hacer un paso que en matemáticas se llama destrucción del paréntesis. Quiere decir, yo tengo que quitar el paréntesis, pero no es que lo quito y ya, no, es que tengo que observar qué antecede al paréntesis. Por ejemplo, este paréntesis, ¿qué hay antes de él? Nada, ¿cierto? O sea, un positivo. O sea, que simplemente lo quito y todos se mantienen con los mismos signos. En el segundo paréntesis, ¿qué hay antes de él? Un más. No pasa nada, ¿cierto? Él no se ve afectado ni alterado por el más. Todo lo de acá adentro se conserva igual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? Mire, este tercer paréntesis antecede, o sea, antes del paréntesis hay un negativo. Ahí sí hay que tener cuidado porque sí interviene, ¿cierto?, en la destrucción del paréntesis porque debo hacer esa multiplicación de los signos. Entonces, negativo y la A está positiva, entonces menos por más me da menos. Negativo, ¿cierto?, que es acá, y la B está negativa, entonces menos por menos me da más. Entonces, todo esto aquí se deja tal cual, ¿cierto? En la destrucción, pero ahí el cuidado viene acá. O sea, si nosotros no hacemos esa destrucción en este pedacito, pues
entendemos toda la temática y después por qué estaba mal, por este pequeño detalle que no se tuvo presente, que es en sí la distributiva, ¿cierto? De la distributiva de ese signo, que ese signo, este se debe destruir, ¿cierto? Y cambiar los signos de los números que están dentro del paréntesis. Ahora identificamos las familias, pero de pronto alguien me va a decir, es que a mí me enseñaron distinto. Sí, hay muchas formas. Este es como un caminito, como unos pasitos que nosotros vamos a seguir para hacer este ejercicio. Si usted tiene otra forma más práctica y usted lo entiende y da correcto, muy bien. Entonces, vamos a organizarlos. Bueno, hay una forma que es organizarlos, empezar a aplicar la conmutativa, o sea, dejar adelante las a cuadrado, después dejamos las a y después dejamos los términos independientes. Aquí trabajamos fue colores y con un color resaltamos los términos semejantes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los semejantes? A cuadrado, la familia a cuadrado lo dejamos de color naranja. Entonces, 3a cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 3a cuadrado más a cuadrado? ¿Cuánto nos da? Pues 4a cuadrado, 4. ¿cierto? Porque acá, aunque no hay número, hay un 1. Nos da 4a cuadrado. Los de lila, entonces las a menos a menos a, entonces tenemos menos 1, son dos negativos, ¿cierto? Signos iguales, los vamos a sumar, menos 1 me da 2, pero son negativos, me da menos 2a, mírenlo por acá. Ahora, los términos independientes, ¿sí? Son los que no tienen letras en este momento. Un cuarto más 3. Los debo sumar y tener presente que ya intervienen los fraccionarios, ¿cierto? Tienen la forma P sobre Q, ya no puedo, tengo que pensar, si no recuerdo, irme a revisar cómo son esas operaciones de los números racionales. Entonces, el 3, como está con un número racional, debemos colocarle un unito, ¿cierto? 3 sobre 1 para tener presente, para ya tengan la forma de fraccionario los dos, y ahí empezamos a hacer esa operación, que sería el 3 sobre 1, o sea, en diagonal, 1 por 1, 1, 3 por 4, 12 sobre 4 por 1, 4. 1 más 12, 13 cuartos. Entonces el resultado, ¿cierto? De un cuarto más 3 son 13 cuartos. Quedándonos entonces de este polinomio o de esta expresión algebraica que se hizo la reducción de términos semejantes, un trinomio, ¿cierto? 4a al cuadrado menos 2a más 13a, que está organizado de forma descendente. También lo podemos organizar de forma ascendente, ¿cierto? Que son las dos formas como se organizan ellos. Bueno, acá estamos en productos, entonces tenemos multiplicación de polinomios. Bueno, tenemos en cuenta pues, los coeficientes numéricos, que ellos se van a multiplicar entre sí, que se deben aplicar sus leyes de signos, ¿cierto? Que ya es la ley de signos para la multiplicación, que la parte literal, ¿cierto? En la parte literal pues se va a aplicar la parte de potencias. Para expresiones de dos o más términos, usamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. A, paréntesis, B más C, y esto es igual a A por B más A por C. Que ojo que toca recordar la propiedad distributiva con respecto a la suma. Bueno, o también con respecto a la resta, pero es muy similar, ¿listo? Tener presente la ley de los signos, ¿cierto? Si de pronto esa ley no es la que fácilmente se olvida, es la de sumas y restas, pero la de multiplicación y división tuvo un aprendizaje significativo, por tanto que lo aprendieron y se aplicó tanto para sumas y restas, después se aplicaron fue para las 4. Entonces tenemos acá, bueno, que las propiedades también hay que tenerlas presentes, bueno, también sabernos las tablas de multiplicar, porque si vamos a presentar y de pronto tenemos por ahí problemas en las tablas, pues todo eso nos va a ayudar pues para no poder tener pues unos resultados altos, superiores en cuanto a esa prueba. Y nos vamos a hacer los ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Los coeficientes son los números, ¿cierto? Los que no tienen letras, son números grandecitos que vemos ahí, que acompañan a esa parte literal, ¿cierto? Ellos se deben multiplicar entre sí.
¿Qué pasa con los términos? Aquí ya no serían términos semejantes. Las letras entre sí se aplican son las propiedades de la potenciación. O sea, se van a multiplicar las bases iguales, entonces se van a sumar los exponentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Menos 4 por 5, ¿cierto? Menos 20, x al cuadrado por x a la 1, ¿cierto? Ya es como son bases iguales, podemos sumar los exponentes x a la 3, y por y, tenemos y a la 1, por y a la 1 me da y a la 2, y z, pues no hay más términos que multipliquen con z, entonces la colocamos ahí tal cual, nos queda menos 20x cubo y cuadrado z, ¿cierto? Ese es el monomio que obtenemos de este producto, de un monomio nos da otro monomio. Entonces tenemos acá otro producto, 3 cuartos de m cubo por 6n cuadrado. Ya es un producto de, aquí interviene un racional, ¿cierto? 3 cuartos, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues como se hace la multiplicación, ¿cómo multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador? El 6, su denominador es 1, ¿cierto? Cuando ellos son enteros, nosotros lo podemos expresar en fraccionario colocándole un 1 abajo, sobre 1, 6 sobre 1. Entonces, el numerador se multiplica con el numerador, 3 por 6, 18, y 4 por 1, 4. Por eso nos da 18 cuartos. También hay otras situaciones que cuando tenemos preguntas donde intervienen fracciones, generalmente nos las dan simplificadas. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la simplificación de 18 cuartos? ¿Cuál sería la simplificación de 18 cuartos? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, sí, sí. Si tenemos una expresión más reducida, 9 medios, 4.5 9 o medios, ¿cierto? 4 y medio, 4 y También se medio. pueden expresar en un decimal, ¿cierto? También se puede expresar en un decimal. Todo eso toca tener cuidado en la forma como me presentan la respuesta. Entonces, aquí pues miren, tenemos m cubo n cuadrado, igual, ellas se dejan ahí expresadas. M cubo por n cuadrado, entonces 18 cuartos o 9 medios, ¿cierto? De m cubo n cuadrado. Pero si de pronto hoy veo que mis respuestas todas están con decimales, pues me tocará hacer otro procedimiento ahí con mi hojita, con mi lapicito, porque pues ahí no está el celular ni tampoco la inteligencia artificial. Entonces, 2ab, paréntesis 3a menos 5b más 7ab, cerramos paréntesis. Este es un producto, ¿cierto? Es un monomio, mire, un término, y lo multiplico por un trinomio. Aquí, ¿qué debo aplicar? Pues como una propiedad distributiva. 2ab lo multiplico por 3a, 2ab lo multiplico por menos 5b, 2ab lo multiplico por 7ab. 2 por 3, 6a por a cuadrado, b, menos 2 por menos 5, pues menos 10 a b cuadrado, porque hay una b, otra b, me da b cuadrado, más 2 por 7, 14 a cuadrado, b cuadrado. Y aquí tenemos una multiplicación de dos binomios. ¿Sí se dan cuenta? Que acá hay un término y otro binomio, que hay dos términos, es una multiplicación de dos binomios. Y este producto esto ya se vuelve un producto notable, o sea, de aquí ya estamos cerquita de todos los casos de factorización. Entonces, ¿qué tenemos acá? Igual hacemos esa distributiva para llegar al resultado. 2x por 3x nos da 6x cuadrado, 2x por 6, 12x, 4 por 3x, 4 por 3, 12x, y 4 por 6, 24, y hacemos la reducción de términos semejantes. Acá en este caso los hay, pero también tenemos operaciones donde no hay términos semejantes, pues se deja el resultado que nos esté dando. Aquí tenemos términos semejantes, menos 12x más 12x, ¿cierto? Son iguales o opuestos, eso nos da 0, quedándonos como resultado 6x cuadrado menos 24. Queda en silencio. Ya estoy acá, no me he ido. Entonces, división de polinomios, tener presente los signos, la ley de los signos, ¿cierto? La misma que estamos aplicando ahorita, ¿cierto? Para el producto y para el cociente la misma. Los coeficientes se dividen los números, o sea, se dividen o se simplifican, ¿no? Parte literal, se usa la propiedad de los cocientes. Recordemos, en el producto estamos utilizando la propiedad de
potencias de igual base, por eso estamos sumando exponentes, sumando entre comillas, ¿cierto? Pero yo puedo tener una suma que sea 8 más menos 2. Entonces, pues ahí debo aplicar la ley, pero pues estamos sumando. Y aquí, entonces, debemos restar exponentes. Entonces, tenemos 21m cuadrado sobre 3m, entonces 21 dividido en 3, o simplificando nos da 7, m a la 2 y m a la 1, a 2 le quito 1, me da m a la 1, 7m. 9x a la 5, y a la 4, z a la 3 sobre 5x y cuadrado z a la 3, o también podemos decir, puedo decir y a la 2, z a la 3, o puedo decir y al cuadrado, z al cubo, ¿sí? No nos vaya a confundir eso. Entonces, 9 quintos, pues no podemos simplificarlo más, lo dejamos tal cual ahí enunciado, pero si vamos a ver los exponentes de las bases iguales, yo no puedo coger un x a la 5 y una y, no, eso es para bases iguales. Entonces, las x con las x, la y con la y, la z con la z. X a la 5, x a la 1, x a la 4, x a la 4, perdón, y a la 4, y a la 2, 4 le quitamos 2, me da y a la 2. Z a la 3 sobre Z a la 3, ¿cierto? Eso nos está dando 0. Eso nos está dando 0. Ojo, 3 menos 3 da 0. Eso nos da Z a la 0. Pero Z a la 0 es una propiedad y eso es igual a 1. Por eso nosotros decimos que esto se elimina porque nos da 1. Y todo número multiplicado por 1, ¿cierto? Me da el mismo número. No es porque eso nos dé 0. Si eso nos diera 0, todo se nos cancelaba. Eso se elimina de aquí porque eso da 1. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo, o sea, eso es la propiedad que modulativa del producto. Entonces seguimos aquí, 4a cubo b más 8a a la 4b al cuadrado menos 14a sobre 2a, que tenemos en el numerador, ¿cierto? Un polinomio, y el denominador es un monomio, es un término. ¿Qué quiere decir? Para yo poder simplificar esto, ¿cierto? Por el concepto de fracciones homogéneas, este denominador le pertenece al primero, le pertenece al segundo y le pertenece al tercero, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la definición de fracciones homogéneas. Entonces, por eso este 2a va a simplificar tanto al primer término, al segundo y al tercero, en el trinomio. Entonces empezamos, 4a al cubo b sobre 2a, ¿cierto? Pues 4 sobre 2 me da 2, a a la 3 y a la 1, pues a la 2b, más 8 sobre 2, 4, a la 4 y a la 1, a la 3, b a la 2, porque no hay más b por acá, menos 14 sobre 2, venga a ver, ¿cuánto nos da 14 sobre 2? Nos da 7, ¿cierto? Aquí tenemos 7. Y a sobre a, pues me da 1, ¿cierto? 7 por 1, 7. Bueno, entonces recordarles que también pues empezar a hacer sus ejercicios de productos notables, ¿cierto? Recordar que hay unas formulitas que hacen, sintetizan esos resultados para que no sean tan extensos y pues si uno no las recuerda pues hace sus distributivas y al final les va a dar esos resultados, ¿sí? Como es el caso acá de este producto, la suma por la diferencia. Entonces, a más b por a menos b, esto es igual a al cuadrado menos b cuadrado. En este ejemplo, x más 2, x menos 2, ¿cierto? Entonces, el primer término aquí sería la a y ese sería el b. ¿Y cómo es el resultado? A cuadrado menos b cuadrado, o sea, x cuadrado, x al cuadrado y el otro sería el 2 al cuadrado, o sea, x cuadrado menos 4. 2 al cuadrado me da 4, me da menos 4. Son formas sencillitas y vamos practicando y vamos realizando ejercicios. Bueno, seguidamente entonces el cuadrado de la suma, un a más b, todo elevado al cuadrado, eso es igual a primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es el primer término? La a, el segundo término es la b. Para este ejercicio x más 1 cuadrado, primer término al cuadrado de x, más 2 veces x por 1, 2 por 1, 2, 2x, más el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado me da 1. El cubo de la suma, entonces a más b, todo elevado al cubo, esto es igual al primero al cubo, a cubo, más 3 veces a cuadrado b, más 3a por b cuadrado, más b cubo,
Entonces, si acá tenemos un ejercicio, entonces aplicamos estas formulitas y nos permiten hacerlo más rápido. X más 2, todo elevado al cubo, esto es igual, el primer término al cubo más 3 veces el primero, 3 por 2, 6, x al cuadrado más 3 veces a por b cuadrado, entonces 3 veces x por b, ¿cierto? Entonces tenemos 12x más ese término elevado al cubo, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y el cubo de la resta, entonces a menos b, todo elevado al cubo, eso es igual a cubo menos 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado menos b cubo. Y podemos entonces resolver el ejercicio, como es el caso de x menos 5, todo elevado al cubo, ¿cierto? Entonces aplicando este, ya no tenemos una a, sin una x, el primer término al cubo menos 3 veces, ¿cierto? 3 veces el primer término al cuadrado, entonces sería 3x al cuadrado por 5, entonces por 5, 15x cuadrado más 3 veces a por b cuadrado, 75x, menos el segundo término, o sea, 5 elevado al cubo, quedaría 125. Bueno, que hay una forma, si los cubos y esas ecuaciones, pues de hecho uno no las está utilizando todo el tiempo, pues podemos utilizar. Es más fácil recordar la descomposición de un cubo en cuadrado, o sea, en un paréntesis a la 2 y en un paréntesis a la 1, porque quiere decir que 2 más 1 me daría el cubo, ¿cierto? Y resolvemos el cuadrado y después lo multiplicamos por a más b. Puede ser una alternativa. Y en el caso de la diferencia a menos b cubo, esto es igual a menos b cuadrado por a menos b, entonces es la forma que resolvemos el a menos b cuadrado, ¿cierto? Y después lo multiplicamos por a menos b. Bueno, entonces con esto hemos realizado, les tengo por acá un jueguito para que me ayuden acá a resolverlo. Lo tenía para de primeras y al final, como nos pusimos a hacer la confirmación en campus, no les hice las preguntitas iniciales. Entonces nos vamos con este quiz y me ayudan a contestar en el chat. Manuel, ¿estás por ahí conectado? Para que me colabores con las respuestas. Claro, ¿Listo? sí, señora, aquí estoy. Bueno, gracias, Manuel. Entonces vamos a iniciar. Eso es un jueguito de presaberes. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 2x más 3 igual a 11? A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación? Juan dice que B. Bueno, nos vamos con la B. Brando dice que 4. Henry dice que B. Luz Dari dice 4. Dalis dice 4. Bueno, ahí ya tenemos. Siguiente. Si un tren viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 180 kilómetros? Juan ¿Qué res- dice A. Brando dice 3. Luz Dari dice 3. Mayel dice A. Bueno, nos vamos con... Y sí, ¿cierto? Ahí tenemos. Muy bien, sigamos a ver. ¿Cuál es el siguiente número de la secuencia 2, 4, 8, 16? Tenemos a Maribel, dice B. Brian dice C. Luz Dari dice B. Henry dice Ah, B. Juan dice B. Andrea dice bueno, B. nos vamos con B, ¿cierto? La secuencia 2, 4, 8, 16 está utilizando el doble, ¿cierto? De lo que tenemos ahí. Entonces la siguiente sería de 16, el doble, y es 32. Muy bien. Si el perímetro de un cuadrado es 20 centímetros, la longitud de uno de sus lados es 4. ¿Eso será falso o será verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Andrea dice que falso. Brando dice que falso. Maribel Ok, dice falso. muy bien. Jamie dice que verdadero. Bueno, sí es falso, ¿cierto? Porque el cuadrado tiene todos los lados iguales y si fuera 4 el lado sería 4 más 4 más 4 más 4 daría 16. Están hablando que es 20.
Y nos vamos para la última pregunta de presaberes. Si un libro tiene 240 páginas y un estudiante lee un promedio de 30 páginas por día, ¿cuántos días tardará en terminar el libro? ¿9 días, 7 días, 6 días, 8 días? ¿Qué dicen ustedes? Luz Dari dice A, 8 días. Brando dice 8. Juan dice A, 8 días. Muy Andrea dice bien. 8. Henry dice A. Bueno, Maribel 8. muchachos, esta era la actividad de presaberes. Muy bien, muchachos. Bueno, con esto hemos llegado pues al final de este repaso, ¿sí? Les recordamos, pues estuvimos reunidos durante 3 sesiones, pues trabajando en la primera sesión la parte de ejercicios de los cuadernillos del ICFES. El sábado pasado estuvimos aquí de forma presencial trabajando porcentajes, regla de tres, ecuaciones, y hoy retomamos estos temas que también están dentro de las temáticas que nos presenta pues el ICFES en su página. Y pues la invitación es a que cada uno pues continúe revisando la información y haciendo ejercicios, porque pues esas temáticas, aunque uno las está haciendo en el día a día, ¿cierto? Las está practicando, las está escuchando, tiene contacto, pero de todas formas en el momento de ya ir a presentar una prueba, pues también intervienen los procesos matemáticos, ¿no? Pues no, sí, aunque pues a través de la interpretación, de la lectura, de observar la gráfica, pero nos toca pues también concentrarnos pues en desarrollar cierto concepto, cierta temática, y pues requerimos de hacer ese procedimiento. También entonces toca tener como esas bases de haber retomado pues algunos temas para en ese momento pues que nos alcance también el tiempo, porque más o menos estamos resolviendo las preguntas, una pregunta, o sea, el tiempo de la pregunta es aproximadamente 2 minutos, y pues también hay que tener como cierta agilidad en el momento de resolver. Bueno, muchachos, pues agradecerles que hayan participado, que se hayan conectado, y si tenemos preguntas en el chat, por favor, pues nos las dejan y nos dejan ahí un ok si ya confirmaron en campus. Bueno, no sé, el doctor Manuel, si tiene algo para decir. No, me están preguntando acerca de la grabación, pues les estoy comentando que en el historial de este chat, una vez se finalice la sesión, va a quedar el enlace de grabación. Igual hay algunos que son estudiantes míos, hay una tarea, la tarea 4, en la que les pide participar un evento. Yo les dije que este evento podría sumar para esa Muy tarea. bien. Entonces, pues me están preguntando sobre eso, que si cuando vayan a tomar la captura de pantalla, que si los citas, bueno, los Perfecto. anteriores. Entonces ya digamos que el tema de las grabaciones se las compartimos ya por interno. Igual la de esta sesión queda aquí en el chat, y pues si necesitan alguna en específico nos pueden contactar directamente a nosotros. Pues está la tutora Cesley Pinilla y yo, Manuel Guillermo Sánchez, por Teams. Nos pueden buscar y nosotros con gusto les podemos compartir la información que necesiten. Bueno, muchachos, entonces en el chat, o cuando finalicemos, ahí les queda a ustedes en el chat de Teams, ahí queda la grabación. Entonces, si necesitan las capturas, simplemente abren la grabación, toman sus capturas. ¿Listo? Pero entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, y pues veo que no hay preguntas. Entonces pedirles pues el favor de que nos confirmen en campus, que ingresen y nos confirmen en campus, y pues desearles una feliz resto de tarde, un feliz día. Entonces que vamos, Tenemos a Ana María. Ana María tiene la mano levantada. bueno, Ana María, cuéntanos. Ana